Hermanos, aquí tengan buenos días, hermanos. Gracias por la oportunidad que nos dan. Seguiremos con Romanos 13, nuestro tema, nuestro estudio. Hermanos, sean bienvenidos todos, hermanos. Y vamos a empezar Romanos. Vamos a ir pues a Romanos y prácticamente hoy vamos a cerrar al 7, ¿no? Romanos 13 al 7, porque tenemos más tiempo y es un mes que nos toca y lo llevamos así pausadamente, ¿no? Seguimos pues, hermanos, Romanos 13. Pues lógicamente aquí, ¿verdad?, nos está hablando la palabra. Pablo escribe esta carta a los hermanos. Posiblemente había judíos que no querían pagar impuestos, eran rebeldes, no obedecían a las autoridades. Y Pablo pues escribe esta carta y nos escribe también a nosotros, hermanos, ¿verdad? Vamos a darle lectura, vamos a repasar tantito Romanos 13 nuevamente. Dice: sí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay fueron establecidas por Dios. Vimos, hermanos, que nosotros tenemos que estar sujetados, tenemos que estar, ¿verdad?, a nuestros gobernantes, sea quien sea, sean buenos o malos nuestros gobernantes. Lamentablemente tenemos que estar sujetados, tenemos que respetar al gobierno, ¿verdad?, aunque no queramos, ¿verdad? Tenemos al gobernador Rutilio Escandón, como yo siempre digo, él viene a decir acá que hay paz, tranquilidad, y es mentira, ¿verdad? No están actuando, pero tenemos que ahora sí que soportar a esos gobernantes, respetar, ¿no? Dice que las autoridades fueron establecidas por Dios. Vimos que Dios los estableció, las autoridades, desde el Antiguo Testamento al Nuevo, ¿verdad? Acuérdense que fue por Dios establecidas. El 2 dice: de modo quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean con eso para sí mismos. Lógicamente, ¿verdad?, que si nosotros nos oponemos a la autoridad, ¿verdad?, dice ahí que a lo que está establecido, las leyes, todo lo que contempla nuestro Estado, leyes federales, municipales, ¿verdad?, vamos a ponerlo así. También si nos oponemos, ¿verdad?, dice ahí, por Dios resiste también otros, y acarreamos para sí condenación, para sí castigo, ¿verdad? Las leyes se pusieron para castigar al hombre, y lógicamente explicamos que pues prácticamente que no todo el gobierno vamos a aceptar. Yo toqué unos puntos, ¿verdad?, que siempre y cuando no estén en contra de Dios. Por ejemplo, el matrimonio gay, eso debemos de oponernos, tampoco es válido. Predicar el evangelio, también nosotros tenemos que seguir predicando como hicieron los hombres, nos tenemos que seguir. No nos tiene por qué callar el gobierno, eso está en contra de Dios. Vimos unos ejemplos, ¿verdad?, como el rey Nabucodonosor, que hizo una estatua y obligó a los cristianos que adoraran esa estatua, y ellos se opusieron, ¿verdad? Vimos el ejemplo eso. Son cosas que realmente, ¿verdad?, tenemos que tener mucho cuidado de eso. El 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen bien, sino a lo malo. ¿Quieres pues temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Lógicamente que la ley está para, dice ahí, para no infundirnos temor, ¿verdad?, para no meternos miedo. La autoridad está, nos representa al pueblo, pero no es para que le tengamos miedo, ¿verdad?, sino que lógicamente que la autoridad está para aplicar la ley al que hace lo malo, ¿verdad? Por eso están todos, por eso están las leyes. Lógicamente que aquel cristiano que hace lo malo, pues se va a la cárcel. Hay leyes, ¿no?
¿verdad? Ahora dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, nosotros nos tenemos que comportar bien con el gobierno, cumplir, para que así el gobierno diga, no, pues ese cristiano cumple con sus obligaciones, sus deberes, ¿verdad? Y somos alabados, ¿verdad? Somos bien hablados y tenemos alabanza por ello. No, ese cristiano cumple, ¿verdad? Pero si un cristiano va ahí a, digamos, un ejemplo, a bloquear con palo y garrote, eso ya no es correcto, hermanos. Eso no vas a recibir alabanza. Eso no es bueno, hermanos, Y cuando tú empiezas a leer esto, ya te das cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos que cumplir, respetar las autoridades. Dice, quedamos ahí en el 3, ahora vamos a seguir el 4. Ahí seguimos con el 4 ahí, hermanos. Dice ahí, Romanos 13:4, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar el que hace lo malo, nuevamente, ¿verdad? Dice una palabra ahí como Pablo lo escribe, porque es servidor de Dios. Puede entrar la duda, bueno, ¿y por qué están los gobernantes? Pero ellos son servidores de Dios. Pablo describe aquí esto, porque son servidores de Dios. ¿Quién hizo la autoridad, hermanos? Dios. ¿Quién creó el hombre? Dios. Nada más que el gobierno, cuando es gobernador, se señorea, pues, se cree grande, o sea, se jacta porque es un gobernador y se cree más que Dios, lamentablemente, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice porque es servidor de Dios. Pero si haces lo malo, teme. ¿Por qué es servidor de Dios, hermano? ¿Por qué lo describe la Biblia, hermano? Pues un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Mateo. No, perdón. Vamos a ir. Perdón, hermanos. Vamos a hacer el texto. Para que, porque a veces puede entrar la duda por qué son servidores de Dios. Vamos a ir a. Perdí mi texto, pero vamos a encontrarlo. Vamos a ir a Lucas. A ver por ahí. Para que veamos que representaban un ejemplo para que alguien me puede ayudar con el texto de donde está a ver, perdón hermanos, que lo estoy. Bueno, ya lo tengo. Vamos a ir a Hechos 10. Es que mi mente ya. Pero vamos a ir a Hechos, ya, perdón, hermanos. Lo tengo todo. Vamos a ir un ejemplo a Hechos 10. Miren, Pedro y Cornelio. Aquí vemos un centurión. Lo puse como ejemplo, hermanos, porque son servidores de Dios. Y van a decir, no, porque este hombre era un temeroso de Dios. No tenía claro el evangelio, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo nos representaba en aquellos tiempos. Vamos a leerlo, servidores de Dios. Por eso Pablo lo describe así en la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver la lectura. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Sabemos que era un hombre, tenía un mando, un rango, centurión, en aquellos tiempos, que tenía mando a 100 soldados. Era un soldado romano, hermanos, de italiano, el que servía a Roma, ¿no? De la compañía italiana. Dice ahí la palabra piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Ya vieron, hermanos? También era ¿qué? Servidor de Dios. Era autoridad, pero le servía. También creía en Dios, adoraba a Dios, ¿verdad? Dice que hacía muchas limosnas, ¿okay? Dice, vio claramente una visión como la hora novena del día,
que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía a Cornelio, y él mirando fijamente a Moisés dijo, que es el Señor, le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido en memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz de venir Simón, que tiene el sobrenombre Pedro. Lo estoy poniendo como ejemplo, hermanos, esto, porque este centurión era un soldado romano, representaba la autoridad. No me estoy basando por eso. Por eso Pablo describe eso, que son servidores de Dios. Lo estoy poniendo como ejemplo, ¿verdad? Esto, Cornelio. Ahora, vamos a ver otro. Ustedes se acuerdan que había uno que era apóstol, que fue, porque lo llamó Jesús. ¿Cómo se llamaba? Mateo. Mateo, hermanos. También era publicano. Vamos a ir a Mateo, hermanos. ¿Alguien me puede apoyar con ese texto? ¿Dónde? Perdí ese mi texto. Vamos a ver el ejemplo de Mateo, que era publicano. Aquí está ya. Ya le conté. Es Mateo 5, 27. Este Mateo era un judío, lógicamente, ¿verdad?, que le servía al imperio romano. Y lógicamente que era un publicano, recaudador de hacienda, ¿va? Le trabajaba para el gobierno. Pero pues lógicamente que pues sus hermanos, cuando lo miraban, ¿verdad?, cuando lo miraron este Mateo, pues por eso les decían pecadores, ¿verdad? Pecadores. ¿Por qué? Porque le servían al imperio romano. Acuérdense que un servidor público, si tú trabajas como servidor público, te corrompes a la corrupción. Y por eso es que los judíos decían, no, este es pecador, le sirve al imperio romano. Y los judíos así eran, lo discriminaban, le decían pecadores. Vamos a aclarar tantito. Lucas 7:27. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví. Publicano es el que sirve a los servicios públicos, al gobierno. Este se llamaba Mateo, Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y dejando todo se levantó y lo siguió. Entonces vemos esto, ¿verdad? Cómo Pablo lo describe, porque son servidores de Dios, una autoridad, ¿verdad? Estamos viendo el ejemplo aquí de Mateo, que era que le trabajaba a Roma, pues. Aquel judío que le servía a Roma, pues lógicamente que era odiado por sus hermanos, ¿verdad?, porque sabían que se iban a corromper. Tenemos otro ejemplo, hermanos. Tenemos al chaparrito, ¿cómo se llama? Zaqueo. Vamos a ir a Lucas también. Puse como ejemplo hermano. También este hombre era jefe, y lo vamos a leer nada más su contexto para que más o menos veamos. Dice Lucas 19:1 y 2 dice, habiendo entrado que Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos, y era ¿qué? Rico. Haz de cuenta que era un jefe tesorero, es el que recaudaba, pues ahí dice en la Biblia, ¿no? Jefe de publicanos, y por eso se hizo rico, ¿qué? Porque había mucha corrupción. Este era judío, este era hijo de Abraham. Por eso cuando Jesús se acerca, cuando este era hijo de Abraham, nada más que se echó a perder en la corrupción, le sirvió a la autoridad y se echó a perder. Por eso, va. A ver si por ahí me se dan a entender más. Okay. Vamos a ir. Estoy poniendo como ejemplo, hermanos. Regresamos a Romanos. Y vamos a ver otro pasaje también en Jeremías 27:6. En el Antiguo Testamento.
Porque puede entrar la duda, ¿verdad? Y decir, ¿por qué? O sea, como sea, son servidores de Dios. Jeremías 27:6 dice así: dice el Señor Dios, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto a todas estas tierras en mano de Nabucodonosor. Vemos al rey de Babilonia, mi siervo, ¿cómo marca? Mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que me sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, a su hija, a su hijo, hasta que venga también en el tiempo de la misma tierra y le reduzca al servidumbre de muchas naciones y grandes reyes. ¿Verdad? Vemos otro ejemplo, hermanos, ¿verdad? Que son los que representaban nuestras autoridades en la tierra. Es lo que Pablo dice. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar lo malo. Pues sí, ¿verdad? Si usted ve una autoridad ahorita, pues no en vano lleva su arma, lo lleva para, es que lo representa, ¿verdad? Lo que hacía un soldado romano de aquellos tiempos, pues tenía su espada, ¿verdad? Un soldado romano era bien protegido, con casco, todo, eran muy buenos para pelear, había gladiadores. Por eso Pablo lo escribe, ¿verdad? Y dice ahí, porque no en mano lleva su espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar lo malo. Así es que, hermanos, las autoridades sirven para castigarnos y tenemos que respetar, ¿verdad? Usted ve un soldado ahí, lleva su G3, su MP5, y usted ve un policía, lleva su 5 milímetros, ¿verdad? Pero no en vano lo lleva, está para castigar, lógicamente, ¿va? Es lo que Pablo está diciendo acá, ¿verdad? Para castigar lo malo. Lógicamente que pues, ahorita vemos muchos retenes, están los militares, están con sus armas. Si pasas con droga, pues lógicamente que te van a agarrar. Si pasas fayuca, te van a agarrar. Está para castigar lo malo. Entonces tenemos que respetar, hermanos. Y más con conocimiento nosotros, hermanos, porque ya somos cristianos, debemos de tener mucho cuidado en ese sentido, hermanos. No violar esto, ¿verdad? Porque si nos pasamos por alto, entonces no vamos a tener alabanzas para nosotros. Y no van a decir, no, ese cristiano está con armas. Ya es grupo de los montoneros. ¿Verdad? Entonces, mucho cuidado, hermanos. Dice el 5, por lo cual es necesario estar sujetos nuevamente, y no solamente por razón de castigo, sino también a causa de la conciencia. Hermanos, nosotros debemos estar siempre, ¿verdad?, sobre los pies de la tierra. Tenemos que tener limpia nuestra conciencia, debemos ser conscientes que nuestras autoridades están para castigar. Están para castigar. Vamos a leer otro pasaje. Proverbios 8, 15, 16. Proverbios 8, 15, 16 dice así. Por mí reinan los reyes y los príncipes, determinan justicia
Por mí dominan los príncipes y a todos los gobernadores juzgan la tierra. A eso están nuestras autoridades, hermanos, para juzgar, ¿va? Y los que nos representan. Vamos a ir a Daniel también. Otros pasajes. Daniel 5. Daniel 5, 18 al 21, dice así, hermanos: el Altísimo Dios. ¿Quién es el Altísimo Dios? Pues nuestro Dios, Jehová. Dice: oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio a todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería y mataba. Miren qué hacía el rey Nabucodonosor. Y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Miren, ¿qué hacía un gobernante, un rey en aquellos tiempos? A quien quería mataba, a quien quería lo, pues quería matar a un negro, ¿qué más? Yo no olvidé sus nombres, los tres. Sí, los tres, ¿verdad? Lo que tenía el mando. Ok, vamos a ir a Romanos nuevamente. Estamos viendo. Seguimos con Romanos. Ahora sí vamos a entrar a Romanos, como vimos, hermanos, por lo cual no es necesario estar sujetos no solamente por razón, sino también por la. Ahora, dice Romanos 13:6, dice, ahora dice, ahí nos aclara, Pablo nos lo escribe ya, los hermanos, dice, pues por esto pagáis también los tributos, ya, ahora sí entramos, ¿verdad? Que por eso pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ok. Entonces todos nosotros, hermanos, debemos de cumplir, ahora sí ya, dice pagar, cumplir con los tributos. ¿Qué son los tributos? Bueno, la palabra tributos, cantidad de dinero que los ciudadanos deben de pagar al Estado para sostener al gasto público, contribución del impuesto o carga. Hermanos, todos nosotros lo que pagamos el impuesto se va al gobierno. Todos sabemos, ¿verdad? Se va al gobierno. Usted paga luz, paga agua, si va a sacar un acta de nacimiento, usted paga, va a pagar predial, también ese dinero se va y lo controla el gobierno. Y ese dinero, hermanos, sirve para quién. ¿A quién le pagamos nosotros? Al gobierno de nuestros impuestos. ¿A qué no le pagamos al presidente nosotros? De todo el dinero que recolectamos, porque así era en el Imperio Romano. Ese dinero servía también para aquellos hombres. Ahora, por eso nosotros también debemos de cumplir con esas obligaciones, como dice ahí. Ahora dice pagar todo lo que tenés, tributo, al que impuesto, y al que respeto. Usted tiene que pagar luz, todo. Bueno, si usted va también a Hacienda, va a dar de alta un vehículo, paga, también ese dinero se va
le pagamos su salario al gobierno. Por eso el gobierno tiene que cumplir con sus obligaciones. Todo ese dinero que manda. Eso es. Y es lo que existía en el Imperio Romano. Y es una obligación de cada ciudadano, el cristiano, pagar. Posiblemente en aquellos tiempos había judíos que no querían pagar impuestos. Eran rebeldes, según la historia, ¿verdad? Pero lo vamos a aclarar, hermanos. Lo vamos a aclarar. Lo vamos a aclarar. Vamos a ir a Mateo. Mateo 17. Esta es una orden, hermanos, es bíblico, hermanos, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo nos ordena que todo cristiano tiene que pagar sus impuestos. Porque Él vivió, ¿verdad? Cuando Él estuvo en la tierra, pues estaba el Imperio Romano, ¿no? Y tuvo que cumplir también nuestro Señor. Vamos a ir a Mateo 17. Aquí vemos el pago del impuesto del templo, ¿verdad? Tenemos que pagar el impuesto. Mateo 17, lo vamos a aclarar, hermanos. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: vuestro maestro no paga. Esta es una pregunta. Los 2 dracmas. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo, hermano? Sí. ¿Ya, hermanos? Sí. ¿Qué está diciendo el Señor? Que sí. ¿Los cristianos deben de pagar sus impuestos? Sí. ¿Verdad? Entonces, así es que ustedes rebelden pagar impuestos, no es cristiano, ¿verdad? Usted tiene que obedecer. Dice ahí: y al entrar a la casa de Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Dice, le hace una pregunta: ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? De que quien cobra los tributos o impuestos de sus hijos y los extraños. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús dijo: luego de los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofender, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y abrilo de la boca y harás un estatero. Tómalo, dáselo por mí y por ti, dice, y por ti. Ahí vemos, hermanos, ¿verdad? Ahora vamos a ir a Mateo 22. Mateo 22, estamos hablando de pagar tributos, honra, todo, impuestos. Dice Mateo 22, 15. Ahí dice el cuestión del tributo, ¿verdad? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y les enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad
que enseñas tu verdad, el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miran la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es ilícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Muestra la moneda del tributo. Y ellos presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, dejando y se fueron. Miren, hermanos, aquí llegaron los fariseos a tentarle al Señor, por sorprenderle en una falta. Y le hicieron que si era ilícito pagar ese tributo a César o no. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo respondió dando una orden y le dijo que lo que es de César, a pagar, que cumplieran con el pago. Es una declaración que conviene a cada uno colaborar con eso, ¿verdad? Dar a César lo que es de César y lo que es de Dios, de Dios. Ahí vemos, hermanos, ¿verdad? Cómo Dios les aclara aquí. Nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que cumplir con ese pago. Pues lógicamente que César pues era el emperador romano. César, y pues las monedas tenían la inscripción de César, la imagen del emperador romano en aquellos tiempos, la moneda. Lógicamente que pues el hijastro es el que estaba, ¿verdad? Cuando estaba en el tiempo de Jesús, era Tiberio, el hijastro de César Augusto. Por eso las monedas tenían esa inscripción y tenían que cumplir, hermano. Tenían que cumplir los cristianos con ese deber de pagar atributo, como dice Romanos, pagar a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y la que respeto, respeto, y la que honra y honra. Ahí vemos, ¿verdad?, que tenemos que pagar, hermanos, porque son servidores, son los que representan nuestras autoridades y que tenemos que cumplir con el pago. ¿Por qué tenemos que cumplir, hermanos? Porque nosotros somos cristianos, hermanos, somos la luz del mundo. Tenemos que cumplir con ese deber. Tenemos que tener también, hermanos, ser un ejemplo y saber el discernir y el bien. Vamos a leer Hebreos 5:14, hermanos. Use este texto también, hermano. Hebreos 5. Nosotros, hermanos, tenemos que cumplir con eso, porque nosotros somos hijos de Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado del vencimiento del mal y el bien. Nosotros, hermanos, debemos ser conscientes de pagar ese impuesto, hermanos, porque nosotros ya hemos alcanzado la madurez, ya somos cristianos y debemos de discernir el bien y el mal, hermanos, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos en contra de ellos, hermanos, de no pagar el tributo, estamos haciendo mal las cosas, ¿verdad? A mí me ayuda mucho, hermanos, porque hay que tener mucho cuidado. A veces cuando empiezas a leer y ves todas estas cosas,
Cuando dices, y Jesús lo ordena, que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Vamos a leer Primera de Pedro también, hermanos. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:19. Si nosotros, hermanos, cumplimos con esto, hermanos, la palabra de Dios tiene lo que nos especifica acá, tiene es aprobado delante de Dios. Vamos a leer estos textos. Dice, aquí habla de los criados, pero voy a darle su contexto. Primera de Pedro 2:18 dice, criados están sujetos con todo respeto, pues los amos no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Lógicamente que aquí está hablando a los criados, ¿verdad? Aquellos que tenían un patrón, ¿verdad?, que eran buenos, y un patrón que eran malos, difícil de soportar, y tenemos que soportar el patrón porque era nuestro patrón, tenemos que respetar. Pero dice el 19, porque esto merece aprobación, dice. Si alguno a causa de conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos injustamente, el 20 dice, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si así, haciendo lo bueno, sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado. ¿Por quién? Por Dios. Si usted cumple, hermanos, con este cumplimiento del pago del tributo, ¿verdad? Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, soportó todo eso, hermanos, en el Imperio Romano. Cuando Él fue aprendido, fue hasta matado, no contestó, ¿verdad? Y Él cumplió también con el pago del impuesto. Nos enseña, hermanos, que cómo nos debemos de comportar, ¿verdad?, ante nuestras autoridades, aunque nuestras autoridades a veces no se soportan, o sea, seamos honestos, ¿no? A veces cuando tú vas a pagar un impuesto o aquí, híjole, ya quieres pasar rápido la gran cola y es tardado, no sé si alguien va, pero son nuestras autoridades, ¿va? Y tenemos que tener paciencia, ¿verdad? En cada puesto que está en los servidores públicos, lamentablemente así es. Pero bueno, nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que soportar todo eso. Por eso Cristo nos aclara el 21. Por esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos, ¿qué?, sus pisadas. Entonces tenemos que soportar todo eso, hermanos, ¿verdad? Tenemos que cumplir, tenemos que pagar a tributo, a impuesto, respeto, a honra a nuestros gobernantes, hermanos. Tenemos que cumplir con eso. Porque aquí nos habla en esta carta a los romanos, a nosotros como cristianos. Okay. Tenemos versito todavía, seguimos, vamos a avanzar un ratito al que sigue. Entonces vimos, hermanos, ¿verdad?, que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, y en todo el dinero sabemos que todos los impuestos se va para pagar al gobierno, a los gobernantes, a los servidores de acá, a los presidentes, todo, para que sepamos, hermanos, que ese dinero que recolecta el gobierno. Así era en el Imperio Romano, igual. Todos los que pagaban igual, todo lo que pagan en el mercado se va para la presidencia, los que tienen puestos, hermanos, todo eso, No sé si quedó por ahí aclarado, hermanos. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguien que pueda aportar? ¿No? Entonces seguimos, hermanos. Seguimos con el otro.
versículo. Ahora dice, no debáis a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ahí dice que nosotros no debamos a nadie, hermano. Ustedes, si piden prestado, hermanos, ¿qué tienen que hacer? Pagar. Si usted le pide prestado a algún hermano, a algún vecino o algo, tenemos que cumplir. Pagar, ¿verdad? Bueno, ha sucedido casos, hermanos, es cierto, a veces entre hermanos que a veces presta uno dinero y a veces no se paga, pues ya estamos quedando mal, ¿verdad? No estamos cumpliendo ya. Aquí cuando empiezas a leer todo esto ya te das muchas cosas. Entonces tenemos que cumplir, hermanos, de pagar lo que dice aquí la Biblia. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Acuérdense que si nosotros pagamos, hemos cumplido la ley, amamos a nuestro prójimo, dice ahí. Acuérdense que ya está estipulado, ¿verdad? Que primero amarás a Dios sobre todas las cosas y el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, con defraudar al hermano o al vecino o no pagarlo. Estamos cayendo en un grave error, hermanos. A veces estamos fallando ahí en ese sentido. Y aquí es lo que nos está diciendo, hermanos, que tengamos mucho cuidado, principalmente entre nosotros. Vamos a leer un texto que nos dice la palabra. Primera de Tesalónica 4:6. ¿Alguien le puede dar lectura? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Vieron, hermanos, qué dice la palabra de Dios? Dice ahí que dice que ninguno agravie ni engañe en nada. ¿A quién? A su hermano, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, ¿verdad? Entonces, si prestamos algo hay que pagar, o si no puedo, no tengo, hermano, aguánteme tantito, me estoy yendo mal en el negocio, pero sí se los voy a pagar. Esa es la forma de que vamos a, ¿verdad? Que nadie agravie, dice, ¿verdad? Que nadie engañe nada a su hermano, porque el Señor dice, porque el Señor es que vengador de todo esto. El Señor es el que castiga, como ya hemos dicho y hemos testificado, dice aquí, ¿verdad? Esta carta dice el 7, hermanos, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que a santificación, hermano. No nos olvidemos que somos santos, ¿verdad? Debemos estar tratando de hacer lo más que se pueda, vivir en santidad, porque Dios no nos mandó a la inmundicia, sino a la santificación, que es Cristo Jesús, hermanos. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado en este sentido. Si amamos al prójimo, hemos cumplido la ley. Pero vamos a colaborar ahí en Mateo 22, 37. Como Jesucristo lo describe y lo concluye en 2. Dice Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron y uno de ellos, el intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Y este es el primero y grande mandamiento. Ahora el 2, ahora sí hay que tener mucho cuidado eso. El segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vieron, hermanos? Entonces, tener mucho cuidado, ¿verdad? En no pagarle a aquel hermano o al vecino porque te lo ha prestado, porque si no, imagínense, no estás cumpliendo la ley que dice acá el Señor. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en este punto. Creo que ahí voy a dejarlo, hermanos, porque tengo todavía para seguir. Si hay alguna dudita o hay algo que quieran preguntar, hermanos, adelante también. Si no nos contestamos, nos contestamos para. Si hay algo que quieran aportar, hermanas, hermanos, ¿verdad? Este es un estudio. No sé si quedó claro por ahí, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, sigamos. Nos tenemos que pagar los impuestos. Nos guste o no nos guste, tenemos que pagar impuestos. Pero bueno, tenemos que seguir, tenemos que pagar, aunque no queramos, pero sí nos ordena Dios que tenemos que cumplir. Nuestro Señor Jesucristo nos ordena que sí hay que pagar, porque ellos también pasaron difíciles problemas cuando estaba el Imperio Romano. Poderosos, eran poderosos del mundo, ¿verdad? Tenían que pagar los impuestos. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Seguiremos con la próxima. Amén.